Muy buenas tardes, doctor. Hola, hola. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a usted por acompañarnos, doctor. Me gustaría comenzar preguntándole ¿qué es este cáncer? ¿Por qué se produce? Oye, a ver, vamos a hacerlo más para atrás. ¿Qué es la próstata? La próstata es una glándula que tenemos los hombres que está puesta, por decirlo, entre la vejiga y la uretra. Ya. Y la función es producir líquido seminal. Una de las funciones. También ayuda un poco a contener la orina, o sea, aguantar el pipí en los hombres, y también ayuda en algunas otras cosas así que tienen que ver con cosas más hormonales y cosas más inmunológicas. Y el cáncer de próstata es cuando en esa glándula las células que crecen se vuelven agresivas, invaden y tratan de moverse a otros tejidos como metástasis. Y eso significa que se pone en riesgo la vida, porque el cáncer es una mutación celular que quiere crecer, 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 crecer y hasta que te mata. Eso es Claro. eso en general lo que pasa. Y ahí es complejo porque, como tú decías, es el cáncer más frecuente. Entonces es una cosa que hay que estar atento. ¿Y por qué se da con tanta frecuencia, doctor? Quizá influyen los hábitos o también el factor hereditario. ¿Qué puede incidir en este cáncer? Difícil saber. A ver, es tan frecuente que si uno agarra hombres de 90 años que se mueren en un accidente de tránsito y les hace una autopsia, eso está hecho, más del 90% tiene cáncer de próstata. No le puedo O sea, creer. si viviéramos lo suficiente, probablemente la próstata con sus años de trabajo degenera hacia un cáncer de forma inevitable. Claro. Pero en términos generales decimos que es 1 de cada 10 hombres. Es más frecuente en hombres que tienen papás o hermanos con cáncer de próstata, o también en pacientes que son obesos mórbidos o que son de raza negra. No le puedo ¿Ya? creer. Y esos son como los factores de riesgo más importantes. Y en ese contexto, doctor, si es que tuviese algún factor hereditario, ¿desde qué edad hay que hacerse algún chequeo? ¿Existen exámenes que te permitan diagnosticar de manera temprana este tipo de cáncer? Sí, bueno, hay poco que hacer para prevenirlo, Ya. pero si uno se lo pilla chiquitito es curable. Entonces, lo que los urólogos proponemos es diagnóstico temprano. O sea, empezar desde joven a chequearse. Y joven, para esto, es desde los 50 más o menos. A menos que uno tenga papá con cáncer de próstata, o sea, negro, de raza, que uno debiera hacerlo a los 40, porque los que tenemos papá con cáncer de próstata estamos expuestos a una frecuencia más alta. Entonces ahí uno tiene que ir y chequearse. Ahora, el chequeo ha ido cambiando con los años, y el chequeo pasó de ser el temido dedo solamente, ¿no es cierto?, ahora a ser el dedo de vez en cuando, y el examen de sangre de la próstata ha ido mejorando, y uno lo ve en el tiempo y puede estimar, o el urólogo puede estimar más o menos cuál es la probabilidad de que uno tenga un cáncer. Y a eso se le han agregado más exámenes más modernos que permiten tener mejor certeza. Entonces uno puede saber que tiene un cáncer, y después discriminamos los urólogos si es un cáncer de los buenos, de los más o menos, de los malos, de los muy malos. Y el tratamiento se ajusta a cada uno de esos tipos. Perfecto. Entonces, eso hacemos. ¿Y esos exámenes que usted señala, doctor, cada cuánto tiempo es importante hacerlos en el tiempo? ¿Una vez al año? ¿Cada cuánto tiempo? Bueno, lo fácil es acordarse con el teléfono y poner un recordatorio todos los cumpleaños, ¿no es cierto? Entonces, en Chile lo hemos hecho simple siempre, de un antígeno prostático y una visita al urólogo todos los años, desde los 50. Ya. Si el antígeno es realmente bajo, o sea, menor a 1, eso puede ser más laxo al principio, porque la probabilidad de que uno desarrolle un cáncer tan rápido es muy poca. Entonces ahí vamos negociando con el paciente cada uno con qué necesidad tienen que venir. Perfecto. Eso. Y con respecto también a lo que acaba de señalar, doctor, que, bueno, obviamente el cáncer tiene distintas etapas y cambia el tipo de tratamiento que se va a ir teniendo en cada una de ellas, ¿cierto? ¿Cuáles son los tratamientos que existen para este cáncer desde las etapas que son más iniciales, ¿cierto?, hasta las que están más avanzadas? Ya, ahí hay que discriminar de nuevo si el cáncer está chico o avanzado. Claro. ¿Ya? Y después, si el paciente es sano o está con enfermedades graves que hagan pensar que no valga la pena un tratamiento agresivo cuando uno tiene un cáncer que crece en 20 años. ¿Ya? Claro. Entonces, por ejemplo, si hablamos de hombres jóvenes, sanos, ¿ya? Un hombre joven, sano, joven menor de 70, ¿ya? Para estos jóvenes menor de 70. El hombre joven y sano, si tiene un cáncer que se diagnostica a tiempo, se trata con intención de mejorarlo. Ya.
Y la intención de mejorarlo se trata de tres maneras. O lo operamos, y ahí es donde entra mucho el mundo de la cirugía abierta, laparoscópica o robótica, o lo irradiamos, y que hay varios tipos de radiación, o una cosa rara, si es un cáncer súper bueno, seleccionado, que todo calza como bien, que el tarot completo sale bueno, o sea, es un cáncer pequeño, que los exámenes muestran que está localizado, que la biopsia dice que es bueno, a ese paciente le podemos ofrecer no hacerle nada. Y lo observamos muy cercano y lo operamos o lo irradiamos solo si cambia, si se vuelve loco el cáncer. Y entonces ahí tenemos lo que es una cosa paradójica, pero la observación activa del cáncer es como que es contraintuitivo, uno quiere sacarse el cáncer, claro, pero en algunos casos y en protocolos estrictos funciona muy bien. O sea, puede asegurar que el paciente va a estar vivo 20 años después. Mira. Si el cáncer común y corriente requiere sacárselo o quemarlo con radioterapia. ¿Ya? Y si el cáncer es de los malos al diagnóstico, bueno, el tratamiento es menos, ya no es curativo. Entonces tenemos que usar cosas para el control del cáncer que funcionan súper bien. O sea, el cáncer de próstata, afortunadamente, es sensible a hormonas. Por lo tanto, se usan distintos tipos de tratamientos hormonales que además están ahora en plena revolución, así que va a haber cambios pronto. ¿Ya? Usamos hormonas. Si las hormonas no son suficientes, usamos quimioterapia. Si la quimioterapia no es suficiente, hay hoy día inmunoterapia. Estamos aprendiendo a manejarlo en el cáncer de próstata. Hay vacunas contra el cáncer de próstata que parecen funcionar en casos más tarde. Y hay unas cosas súper sofisticadas con medicina nuclear que uno le puede dirigir al cáncer una molécula radioactiva específica que solo ataca el cáncer de próstata en sus metástasis. De manera más dirigida. Todo eso está, o sea, el cambio ha sido increíble. Entonces, si uno llega tarde, ya es malo, pero es bastante menos malo que otro. Uno puede hacer muchas cosas. Claro. Pero si uno llega a tiempo, es curable. Y más del 90 y tantos % de los pacientes se mejoran. Y por eso que nos preocupamos y se ha puesto un poco en boga esto de chequearse la próstata, de dejar de tenerle susto al urólogo. Claro que sí. O sea, desde los 50 años hay que ir sí o sí, quienes no tengan antecedentes, y desde los 40 quienes sí lo tienen. Exactamente, así es más fácil acordarse de esa manera. Sí. Claro, y de forma anual. Una vez al año, y ahí ir negociando qué es lo que se hace. Porque, bueno, la próstata también crece no por el cáncer, entonces entre medio se mezclan la calidad de vida. Porque el cáncer no tiene síntomas, claro, si uno lo pilla a tiempo. Ya, pero es silencioso. Sí, no. Pero los hombres viejos empezamos a tener problemas para hacer pipí. Y entonces eso también es un empujón para evaluarse la próstata. Claro. Y entonces uno, en el estudio de por qué está orinando peor, puede hacer los estudios para descartar un cáncer. Doctor, y usted señaló al inicio de esta conversación que uno de los factores, ¿cierto?, que influyen en la aparición de este cáncer es la obesidad, que la obesidad obviamente está asociada a diversas enfermedades y entre ellas, ¿cierto?, está el cáncer de próstata. Sí. ¿Por qué influye la obesidad en la aparición de este cáncer? No creo que se sepa, no sabemos. La obesidad hoy día se sabe bien que genera un montón de cambios inflamatorios y probablemente eso influye. Y además hace todo más difícil. Así que está bien. Chile tiene una epidemia de obesidad, lo sabemos, es un tema. Totalmente. Hay que estar cuidándose. ¿Sí? Claro que sí. Y es más fácil operar cuando uno no es tan gordo. O sea, la gordura normal no hay ningún problema, pero cuando uno es obeso mórbido, todas estas cirugías de otras cosas se vuelven más difíciles. Claro, ¿sí? Hay más dificultades. Sí, así que sí, hay que tener ahí una nota de atención, pero claro, no sabemos exactamente por qué es la asociación. Claro, y se podría decir que quizá llevando hábitos también que sean saludables y perdurables en el tiempo, eso quizá también pudiese ayudar a no presentar este cáncer, o no necesariamente está tan relacionado. A ver, la respuesta intuitiva es que sí. Lo que pasa es que el problema más grande es que los hábitos saludables de verdad mejoran la expectativa de vida. Sí. ¿Sí? Entonces lo que nos ha pasado es que cuando yo hice la especialidad, ya en los años, digamos, fines de los 90, principios del 2000, se nos enseñaba que un hombre de 70 años era un viejo. Y había que calcular más o menos que después de los 70 ya no se justificaba operarlo porque se iba a morir de viejo. Y ese paciente hoy día tiene 85.
Si ha hecho deporte, si se ha mantenido bien y está lúcido, hasta los 80 uno puede estimar que va a sobrevivir lo suficiente como para que valga la pena tratarlo. Entonces ha cambiado un montón. Sí. Sí, y ahí sí influye la calidad de la vida en general, pues. Todo el resto de las pequeñas cosas que hacemos, que claro, que los doctores andamos recomendando y que son a veces tan difíciles, pues, claro, de cuidarse bien. Sí, totalmente. Pero entre esas es moverse, el deporte, el tabaquismo, ¿no es cierto? Todas esas cosas influyen. Claro, y además las cifras de tabaquismo son tan altas, cada vez empieza la gente a fumar más joven. Y bueno, también esto de moverse es complejo, es difícil a veces hacerte el tiempo, pero tiene un impacto muy positivo en la salud el poder. Bueno, eso está hoy día cada día más claro y debiera ser como una prioridad de la salud pública, digamos así, de todos nosotros. Claro. Sí. Doctor, nos llegaron algunas preguntas un poquito antes de este live, y entre ellas nos llegó este comentario: tengo 32 años, ¿cuáles son los síntomas y signos de alarma? Yo sé que usted ya ha señalado que se trata de un cáncer silencioso, pero ¿a qué debiésemos estar atentos? A nada. Ya. A los 30 años, primero es muy raro tener un cáncer de próstata tan joven, muy, muy raro. Así que a los 30 años la mejor recomendación de salud para un hombre es ponerse el cinturón de seguridad y manejar sobrio, ¿ya? ¿Sí? Eso es mucho más importante que preocuparse de la próstata. Pero si uno espera que el cáncer dé molestia, va a llegar tarde en la próstata. Claro. Las molestias generalmente que uno siente como hombre cuando va envejeciendo tienen que ver con que la próstata benigna está creciendo, ¿ya? Ya. Entonces, muy rara vez las molestias son por cáncer, hasta muy tarde. Muy tarde es que el cáncer obstruya, duela, se va a los huesos, duelen los huesos. Ya, eso no queremos que suceda. Entonces, a los 30, si no tiene papá con cáncer de próstata, que después de los 40 empiece a preocuparse por su salud en general y le vamos a buscar el cáncer de próstata en lo mismo. Eso es lo que va a pasar. Y a los 50 le van a hacer un antígeno prostático y el examen del tracto rectal y vamos a ir viendo. Eso es súper importante, porque finalmente lo que usted señala tiene que ver con llegar temprano al diagnóstico. Muchas personas pueden padecer cierto tipo de enfermedades, pero si llegas temprano o a tiempo, cambia totalmente el panorama. Sí, o sea, aquí es fundamental. Sí. Durante una época estuvo una discusión en Estados Unidos sobre el sobrediagnóstico, o sea, no estábamos bien calibrados, aparece el antígeno prostático y diagnosticamos pacientes de más, tantos que tratábamos a los pacientes que no necesitaban tratarse. Pero hoy día, en que se entiende mejor esto del tratamiento más personalizado del cáncer, lo importante es saber. Si uno sabe el cáncer que tiene, lo conversa con su doctor y puede saber si es de los que evolucionan lento, rápido, y puede tomar medidas especiales. Claro. Y según eso vamos trabajando en el tratamiento. Pero hacerse el leso, eso es mal negocio, no sirve. Sí. O sea, se pasa peor de todo el lado de los sustos. Claro, claro que sí. Doctor, y pareciera ser que con lo que usted señala que, bueno, existen diversos tipos de cáncer, ¿cierto? El de próstata, obviamente, al ser un cáncer es agresivo, pero se pudiese como etiquetar que es menos agresivo que otro tipo de cánceres, como por ejemplo el cáncer de mama o el cáncer de pulmón. Sí, claro, o sea, absolutamente. Depende de la variedad, hay algunos súper malos, ¿ya? Claro. Pero la variedad habitual es un cáncer que uno puede predecir cómo se mueve. Ya. ¿Sí? Entonces uno tiene una ventana de tratamiento que es tranquila, digamos, en el fondo uno aquí... Los pacientes a veces les llama la atención de que nos tomamos todo con calma y uno hace el diagnóstico, ve primero si está localizado, hace los exámenes que haya que hacer. De hecho, incluso esperamos un poco antes de operarlo, por ejemplo, porque después de la biopsia esperamos para que se desinflame, para que la cirugía sea más fácil, para que tengamos mejores resultados con cuidar la función sexual y la continencia luteina, que son la pregunta que siempre hay detrás de este tratamiento. Claro. Y esperamos y lo hacemos con calma. Hemos cambiado a mejores cirugías. Ahí está el tema de lo que yo me dedico un poco, que es lo de la cirugía robótica. Claro. Que el robot es una máquina gigante que permite tener más precisión adentro del cuerpo, y entonces uno con mucho cuidado puede cuidar mejor cosas. Sangra menos, los nervios se ven mejor, el esfínter se cuida mejor,
y la recuperación es más rápida, entonces los pacientes ahí pueden salir del problema más rápido. Eso. Claro, y justamente me quería detener un poco en ese punto, doctor, porque en la clínica contamos con el robot Da Vinci, ¿cierto? El cual usted tiene bastantes cirugías con el robot. Y bueno, ya mencioné un poco las ventajas. ¿Qué otras ventajas, qué otros beneficios puede tener el realizar esta técnica, no solamente para ustedes desde el lado como médicos, sino que también como desde el lado del paciente? A ver, la revolución más grande de la cirugía fue pasar de la cirugía de grandes incisiones para grandes cirujanos, eso es lo que se decían cuando yo estaba estudiando, a lo mínimamente invasivo. Claro. Ya, pero la próstata queda tan hondo que era muy difícil, ¿ya? Muy difícil. Se puede. La cirugía laparoscópica del cáncer de próstata la hicimos por año y se puede, pero de repente aparece una máquina, que es este robot Da Vinci, que hace eso mucho más simple. Entonces se transforma una cirugía que era más, llamémosla así, acrobática, más difícil, que solo la podían hacer unos pocos doctores más habilosos, y la transforma en una cirugía tranquila, estándar, que no tiene sobresaltos, en que los pacientes se pueden ir más rápido para la casa, caen los niveles de sangrado. Una cosa que era clásica es que en la época que se inventó la cirugía del cáncer de próstata, se aprendió que había unas venas gigantes en la pelvis y los pacientes necesitaban transfusiones, era bien claro, así un operativo grande, y con el robot eso igual puede pasar, pero sangra mucho menos, casi no hay preocupación de ese tipo, se ve mejor, como les duele menos porque hay incisión más chica, los pacientes se levantan más temprano, y eso es una cadena favorable, virtuosa. Si yo me levanto antes de la cama, tengo menos riesgo de tener trombosis, tengo menos riesgo de tener complicaciones postoperatorias, y son pequeños cambios que lo han hecho mejor. Eso no significa que la cirugía clásica sea mala, ¿ya? Desde el punto de vista oncológico, lo que uno hace es lo mismo, pero lo hace de una manera que ayuda en otros pequeños detalles que hace que el paciente evolucione en forma más tranquila. Entonces eso un poco es lo que ha ido pasando con el cáncer de próstata y la robótica. Por eso que los primeros pacientes, o sea, cuando se inventaron estos robots, nadie se imaginó que donde más se iba a usar era en la próstata, porque pensaban en otras cirugías, cirugía cardíaca, cirugía más elegante. Pero la próstata era tan difícil hacerlo con precisión, que se comió al principio los robots de todo el mundo, y de ahí se ha ido ampliando a otras cirugías. Así que claro, por eso ahí nosotros trabajamos en eso, y es muy interesante cómo progresan, y incluso cómo los robots van progresando. Y hoy día estamos ya con unos robots que son, como el robot de aquí, es un robot que es como la cuarta generación del Da Vinci, y se mueve mejor, se ve mejor, coagula mejor, entonces es muy entusiasma como para poder ofrecérselo a los pacientes. Claro, sí, que sí, impresionante cómo ha ido avanzando la medicina y también toda esta tecnología en beneficio de los pacientes y también de ustedes como médicos. Sí, o sea, sí, y no solo en la robótica, porque si uno dice, hoy no me quiero operar, me quiero irradiar, la radioterapia también hoy día es mejor que antes, y uno dice, tengo un cáncer y el doctor me dice que no me haga nada, eso también es un avance tecnológico gigantesco, claro, porque significa que tenemos la tecnología para controlar al paciente de manera de que vamos a pillar si el cáncer se vuelve loco. Claro que sí. Es súper. Y con respecto a la robótica, como usted señalaba, la mayor cantidad de cirugías que se realizan tienen que ver con próstata. O sea, sí, urología, principalmente próstata, ahí partió, de ahí donde se justificó más. Nosotros también lo usamos en cáncer renal, cáncer de vejiga, mucha cirugía de cáncer urológico hoy día con robot. Y de ahí se está extendiendo a otras especialidades. Mire, qué bueno. Así que es muy desafiante, pues, en eso estamos. Totalmente. Sí. Doctor, y bueno, para ir finalizando esta conversación, me gustaría que hiciera un llamado a quienes nos están viendo sobre la importancia de la prevención, pero enfocado en esto de hacerse los chequeos anuales, porque finalmente usted ya ha señalado que este cáncer es más silencioso, pero que sí es muy importante realizarse estos chequeos. Sí, bueno, a ver, yo tengo 50 y tantos, ¿ya? No me quiero morir tan joven. Yo me quiero morir viejo y llegar a ese día lo mejor posible. Y llegar
con buena calidad de vida y morirme un día sin que me duela. Eso sería la situación ideal, ¿cierto? Sí, claro. Ya. Para hacer eso hay que ir a mirar de qué es lo que uno se puede morir. Y uno se puede morir de enfermedades cardiovasculares o se puede morir de cáncer. Hay pocas otras causas de muerte. Y en el cáncer, el primero es la próstata en el hombre. Claro. ¿Ya? Y bueno, yo paso el aviso que el riñón es el número 5. Así que los urólogos somos muy importantes en eso. Claro, y eso se pueden diagnosticar temprano. Y se pueden diagnosticar de manera fácil. O sea, una conversa con el doctor, un par de exámenes de sangre, un examen físico, algunos exámenes más sofisticados si se necesita, y ya no hay excusa para no atreverse a ir al urólogo porque, no sé, por machismo, por lo que uno quiera, o ignorancia. Ya entendemos, estamos en una sociedad en que eso ya está al lado. Entonces, claro, hay que chequearse. Eso es el mensaje más simple. Y no solo la próstata, sino que la próstata es una oportunidad de chequearse completo. Claro que sí. Así que yo creo que hay que hacerlo. Por lo menos eso, trato de hacerlo. ¿Sí? De todas maneras, y lo importante es que también todos los hombres lo hagan. Y también las mujeres que nos hagamos nuestros chequeos también como corresponde. Sí, las mujeres, este mismo discurso sucede antes, porque tienen la mala suerte de que algunos de los cánceres peligrosos están antes en la vida. Sí. ¿Sí? Entonces las mujeres saben chequearse desde que, poco menos desde que nacen, pues desde que tienen guau, están siempre siendo chequeadas. Sí. Pero los hombres somos los reyes de hacernos los lesos. ¿Sí? Sí, les cuesta más a algunos ir al doctor. Sí. Eso es un poco el consejo, ¿no? Perder el susto. Eso, muy bien, doctor. Muchísimas gracias por darse el espacio hoy día con nosotros y tener esta interesante conversación. Bueno, muchas gracias a ti. Muchas gracias y también gracias a todos los que nos acompañaron. Como siempre, les comento, pueden seguir nuestro próximo live que les vamos a estar informando a través de nuestras redes sociales. Así que muchas gracias por habernos acompañado hoy día y que tengan una muy buena tarde. Chao, chao.